Entonces, una de las cosas que íbamos a revisar hoy, pues es una idea de cómo llegar al enunciado del teorema de cambio de variable para pues, funciones de varias variables. Este teorema pues ya lo aplicamos nosotros, también lo aplicaron con Daniel. Antes de dar la idea de, pues no la demostración, sino sí nada más la construcción de, bueno, cómo llegar a esta igualdad, pues vamos a ver qué pasa en el caso de una variable. Para una variable, pues tenemos una ecuación similar. Lo que dice el teorema de variable, pero de cambio de variable cuando tomamos funciones continuas en un intervalo cerrado. Pues estoy escribiendo la versión de integral definida. O sea, también está pues el teorema con integral indefinida, pero pues para nuestro caso, pues no definimos qué significa una primitiva para una función de varias variables, ¿no? Entonces solamente tendríamos como el equivalente a este resultado. Aquí, digamos, f y g' son funciones continuas. La demostración de este teorema cuando se hace en cálculo 2, pues es bastante sencilla porque pues utilizas primitivas y el teorema fundamental del cálculo. Entonces, pues simplemente lo que se hace es derivar aplicando regla de la cadena y ya, tomando las primitivas adecuadas. Pero bueno, insisto en que para funciones de varias variables, pues no tenemos esta definición de una primitiva cuando la función va de Rn en R. Entonces vamos a hacer algo distinto a la demostración formal. Digamos que por un lado yo tengo que en la integral del lado derecho voy a integrar sobre el intervalo g de a, g de b. Y para la integral del lado izquierdo, pues tenemos el intervalo a, b. Y entonces tengo una función pues que manda este intervalo a, b en g de a, g de b. Entonces por aquí digamos que está la función g. Y entonces para esta idea vamos a suponer que la función g es inyectiva. Sabemos que pues eso no es necesario para que se cumpla esta igualdad del teorema de cambio de variable, pero en nuestra versión de varias variables, pues sí pedimos que g sea inyectiva salvo en un conjunto de medida cero. Entonces vamos a suponer en este caso, para la idea que luego vamos a intentar trasladar a varias variables, que g es inyectiva. Y además, pues g de a, b es igual a el intervalo g de a, g de b. O sea, como la función g aparte es derivable, pues ya la puedes pensar, o sea, por ser derivable es continua, entonces, y aparte aquí estamos diciendo que es inyectiva, puedes pensar, pues justo que, pues manda este intervalo en el intervalo g de a, g de b de forma creciente, ¿no?
Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Pues vamos a tomar primero una partición del lado derecho, o sea, como para analizar lo que pasa con esta integral. Entonces, bueno, tomas una partición aquí, que estos elementos les vamos a llamar x0 hasta xk. Entonces, esta es mi partición del intervalo. Digamos que esta es una partición muy fina, o sea, para que realmente aproxime al valor de la integral cuando yo me fije en una suma. Entonces, esta partición es del intervalo g de a, g de b, ¿no? Y entonces, pues la integral que está del lado derecho, que es la de g de a g de b de la función f, pues se aproximaría a una suma de Riemann que tú consideres aquí. Entonces, en lugar de tomarla como suma superior o suma inferior, pues va a ser una suma de Riemann de, o sea, elegir un elemento en cada subintervalo. Entonces evalúas la función ahí y multiplicas por la longitud del intervalo. Entonces aquí digamos que epsilon i es cualquier punto en el intervalo xi menos 1, xi. Entonces, bueno, vamos a poner por aquí, digamos, la función f. Entonces, lo que estarías haciendo hasta el momento, pues, es tomar unas sumas de este tipo. Y así la partición, pues, es lo suficientemente fina, o sea, que la longitud de estos subintervalos sea pequeña. Pues lo que tendrías es que esta suma, pues, sí se aproxima al valor de la integral. Entonces, eso es para la integral que está del lado derecho y queremos relacionarla con la que está del lado izquierdo, que es sobre el intervalo a, b. Entonces, pues lo primero que podemos hacer es, pensando en esta función g que es inyectiva, pues para cada xi, fijarme en un elemento de este lado, que se va a llamar ti, tal que g de ti sea xi. Entonces eso pues lo vamos a hacer para cada i. Y bueno, con eso tendríamos una partición, digamos, este 0 hasta tk. Esa es partición de a, b. Entonces, lo que cumple esta partición, dije que es que g de cada ti es xi. Entonces ya tendrías aquí, bueno, este 0, tk y los subintervalos. Y entonces, pues ya para empezar a relacionar esta integral con la que está del lado derecho, pues digamos que aquí hay que fijarse en la composición de la función g con la f. Bueno, esta línea mejor la quitamos. Ahí. Esta es la gráfica de la función f. Y entonces, para empezar, pues puedo ver qué pasa con estos subintervalos x, bueno, con la longitud del subintervalo. Entonces, xi menos xi menos 1, pues por cómo tomé los puntos ti, eso es igual a g de ti menos g de ti menos 1. Pero esta diferencia entre las g's, pues aquí puedo aplicar teorema del valor medio.
Y el teorema del valor medio para esta función que sí es derivable. De hecho, pues, estamos pidiendo que la derivada sea continua para lo de la integral acá arriba. Pues por ser esta función derivable, tendrías que esto es igual a g' de cierto elemento en el intervalo por ti menos 1. Entonces, esta igualdad de aquí utiliza el teorema del valor medio. O sea, lo que me dice el teorema del valor medio, pues es que existe, bueno, para cada i, de 1 hasta acá, existe un elemento eta i en el intervalo abierto, tal que se cumple la igualdad de aquí abajo. Bueno, pero entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Pues esta longitud de los subintervalos en la suma que está del lado derecho, pues ya le estoy relacionando con la longitud que hay en los subintervalos de la integral del lado izquierdo. Ahora, aquí, si la partición es suficientemente pequeña, pues decía, cualquier suma de Riemann se va a aproximar a la integral que tengo en el intervalo g de a, g de b. Entonces, bueno, en lugar del dónde, le vamos a poner, para enfatizar un poco, ay, bueno, no enfatizar de esta manera, para cualquier epsilon i que tú tomes en cada subintervalo. O sea, este tú lo puedes elegir. El que no puedes elegir, o sea, el que te da el teorema del valor medio, pues es el eta i. Pero ahora lo que vamos a hacer, pues es justo definir epsilon i como la imagen de este eta i. Porque si eta i está entre el intervalo, bueno, en el intervalo de ti menos 1 a ti, pues como esta función va a resultar creciente, pues el epsilon i sí va a quedar en el intervalo correspondiente. Entonces, ya que tengo estos eta i, que son los que me da el teorema del valor medio, pues vamos a definir epsilon i igual a g de eta i. Y lo que decía es que, pues entonces, este epsilon i sí va a estar en el intervalo x i menos 1, x i. Y ahora ya lo que me queda nada más es... Ay, se movió este. Déjenme copiarla igual, bueno, la equivalencia que teníamos aquí, la aproximación. Y vamos a ver qué nos queda con lo que acabamos de obtener. Entonces, esto era lo que llevábamos. Esto sigue siendo suma desde igual a 1 hasta acá. Entonces, epsilon i lo estoy definiendo como la imagen del punto eta i. Aquí me quedaría f de g de eta i. Y xi menos xi menos 1, por lo del teorema del valor medio, pues es igual a g' de eta i por ti menos 1. Bueno, pero con esto que estoy haciendo, pues estoy obteniendo una suma de Riemann ahora para los subintervalos ti menos 1, ti, es decir, para la integral
en el intervalo a, b de toda esta función. Y entonces, bueno, si esta partición también es como suficientemente fina, es decir, que la longitud de los intervalos sea pequeña, pues entonces esta suma tendría que aproximarse a la integral en el intervalo a, b de toda esta función. O sea, de f de g de x por g' de x. Y entonces, bueno, con eso pues ya estaría obteniendo que estas dos integrales, pues sí las puedo aproximar entre sí. Insisto en que formalmente, pues la demostración más simple de todas, pues es utilizando teorema fundamental del cálculo y ya para esta versión en una variable, pero con esta idea de utilizando sumas de Riemann, pues digamos que puedo hacer tan pequeña como yo quiera la distancia que hay de este número real, o sea, de esta integral, a esta de acá, pasando por estas dos sumas de Riemann. Y bueno, ahora falta ver pues qué es lo que puedo hacer ya en el caso de varias variables. No sé si hasta aquí haya alguna duda, comentario. Bueno, entonces para esta idea, algo muy importante que se usó para poder relacionar estos subintervalos, bueno, su longitud con la longitud de los otros subintervalos, pues fue el teorema del valor medio. Es el que me dio la conexión entre esta diferencia y la de la otra integral. Ahora, pues, ¿qué puedo hacer en el caso de varias variables? Pues primero vamos a comparar las igualdades. Entonces esta, déjenme copiarla aquí abajo. Una vez borramos por aquí. Entonces esta es mi igualdad para una variable. Y la que tenemos en el otro caso, pues es que la integral de f sobre un conjunto A, la integral otra vez de una composición, por el valor absoluto del determinante de la derivada de g. Esto sobre el conjunto B. Y aquí tienes una función g, que g de b es igual a. Entonces, bueno, voy a ponerlo al revés para que se vea igual que el caso anterior. Entonces, este conjunto A es g de b. Y aquí, pues les decía que sí estamos pidiendo que la g sea casi inyectiva, es decir, inyectiva, salvo en un conjunto de medida de Jordan cero. Entonces, pues, los teoremas pues son casi idénticos en el sentido de que pues aquí igual estás aplicando la función g para cambiar el intervalo. En este caso pues es el conjunto Jordan medible. Y pues en lugar de g' de x aquí tienes este determinante, o sea el jacobiano de g. Entonces pues uno podría intentar como seguir la idea de arriba, pero pues el problema que tienes es que no hay una versión del teorema del valor medio para varias variables, ¿no? Tenemos como
casos específicos donde puedes aplicar algún tipo de teorema del valor medio, pero como tal, pues sabemos de cálculo 3 que no hay una igualdad así que se cumpla siempre. Entonces, pues hay que intentar hacerlo de otra forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero copiar un dibujo. Sí, porque si lo intentaba hacer en este momento, pues me iba a tardar bastante. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Aquí está. Entonces, a ver, tengo la función g que transforma el conjunto B en este conjunto A. Entonces, esta función g es la de cambio de variable. Aquí, pues como está dibujada la g, pues sería como una función lineal o una transformación afín, si esto no manda el origen en el origen, ¿no? Pero bueno, así está dibujado como si fuera una transformación lineal o afín, pero vamos a pensar en el caso general en cierto momento. Entonces, pues voy a empezar con lo que pasa de este lado, del lado... Ay, no quiero cambiar color. Del lado izquierdo. Entonces vamos a considerar R' un rectángulo que contenga el conjunto B, ¿no? Porque para poder definir la integral sobre el conjunto B, si esto nada más es un conjunto Jordan medible, pero no es un rectángulo, pues siempre teníamos que considerar rectángulo que lo cubra y ahí calcular la integral, ¿no? Así está nuestra definición. Entonces, tengo R', un rectángulo que contiene al conjunto B. Y entonces del lado derecho, pues tengo la imagen de R', que pues, para empezar, ya no necesariamente es un rectángulo, ¿no? O sea, en muy pocas ocasiones voy a tener la suerte de que siga siendo un rectángulo. Entonces, esa es otra dificultad que tengo. Que aquí sí puedo considerar las sumas pues, de Riemann, superiores, inferiores, con la partición del rectángulo. Y cuando tomo la imagen, pues ya no me queda eso. Pero, pues entonces, a ver, vamos a considerar primero Q una partición de R', que esa sí la puedo tomar, ¿no? Otra vez vamos a pensar que es muy fina. Y entonces, pues en lugar de fijarme en la integral del lado izquierdo, o sea, sobre el rectángulo R', pues me voy a ir directo a lo que pase acá, del lado derecho. Entonces, por aquí, pues imagínate que... vamos a ver qué pasa con esta integral, ¿no? La más sencilla. Esta es la integral de la función f, o sea, por aquí digamos que está la f, su gráfica en esta parte. Y entonces me estoy fijando en la integral de f sobre el conjunto A. Esa es la que quiero relacionar pues con lo que pasa ya con la composición. Entonces, bueno, para empezar, pues tienes la partición Q que está de este lado. Esa te genera pues,
subrectángulos inducidos, que son los que estamos llamando aquí R y'. Y entonces para cada uno de estos subrectángulos vamos a tomar un punto. Bueno, no para todos, más bien solamente para los que sí intersequen a B, ¿no? Porque ya sabemos que aquí en los que no intersecan, pues esta parte es la función constante cero y entonces no afecta en la integral. Y acá tampoco va a tener puntos de A cuando lo mande. O sea, pensando que esta G otra vez es inyectiva. Entonces voy a considerar puntos aquí. Se van a llamar eta i prim, no, perdón, eta i nada más. Eso para cada subrectángulo. R i prima inducido por Q que sí interseca a B. Ay, ¿por qué no? Por Q. Ahora sí que interseca a B. Entonces tomas ahí un punto que le llamas eta i en R i prima intersección B. Entonces ya ahí vas considerando puntos. E insisto, no nos vamos a fijar en sumas de Riemann de este lado, sino para la función f. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues cada uno de estos eta i, si estén en el rectángulo RI', al mandarlo bajo la función g, pues cae aquí en la imagen del rectángulo. O sea, lo que tendría es que g de eta i está en g de RI' intersección A, ¿no? Porque A pues es la imagen de B, así. Ahí está. Y entonces esto, aunque no sea un rectángulo, si tú te fijas como otra vez en los rectángulos que intersecan, perdón, en las imágenes de los rectángulos, o sea, en los GDRI' que intersecan a A, pues tendría sentido que multipliques la medida de estos conjuntos, de estas imágenes, por la función f evaluada en los puntos que tomaste. O sea, aquí lo que estaríamos pensando es que la integral de f sobre a se puede aproximar por la suma de f evaluado en cada uno de estos puntos que se llaman g de i por la medida de las imágenes. De cada rectángulo. Y bueno, esta suma la estamos considerando nada más sobre los rectángulos RI' que se intersequen a B. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay varios detalles, ¿no? O sea, para empezar, pues como que dices, sí, si multiplico cada medida por lo que vale la función en los puntos elegidos, más o menos, bueno, si yo ya sé que la función f es integrable sobre a, pues si los rectángulos, bueno, si las imágenes de los rectángulos son suficientemente pequeñas, aunque sí debería aproximarse eso a una suma de
inferior o suma superior normal, o sea, ya con rectángulos bien hechos aquí, no estos conjuntos. Pero, por ejemplo, aquí estoy tomando las medidas de estos conjuntos G de R y prima, y pues yo todavía no sé que estos conjuntos sean Jordan medibles. O sea, para el caso de la G, si se ve así, pues estos iban a ser Jordan medibles, pero en general, si nada más sé que la G pues cumple las propiedades del teorema, o sea que esta G no necesariamente sea transformación lineal o afín, pues quién sabe, ¿no? O sea, es una cosa que tendría que verificar realmente. Entonces, a partir de esta igualdad, pues hay varias cosas que subrayar. O sea, lo primero es eso de que porque este conjunto G de R y prima debe ser Jordan medible. Y de hecho, pues esta igualdad, pues en lugar de ponerle ahí la implicación, lo podríamos poner como nuestra primera pregunta, ¿no? Si realmente esta integral de la función f sobre el conjunto A se puede aproximar por este tipo de sumas. Y bueno, una pregunta más, que ya tiene que ver con lo que hicimos antes en el caso de una variable, pues para llegar a relacionar esto en caso de que sí sea cierto con la otra integral, lo que hicimos fue cambiar los subintervalos de una partición por los subintervalos en la otra usando teorema del valor medio. Entonces aquí mi pregunta sería, si ya sé que esto sí es Jordan medible, ¿cuál sería la relación entre la medida de G de R y prima, o sea, de las imágenes de los rectángulos, con la medida del rectángulo? Aquí pues no estoy usando la J de medida de Jordan para no confundirnos con el jacobiano. Entonces, por el momento, pues aunque estos no sean rectángulos, también les podemos poner la M de medida. Entonces, bueno, para este último punto es donde no puedo usar teorema del valor medio, porque no tengo teorema del valor medio aquí, pero pues vamos a intentar responder este punto de alguna forma. Entonces, bueno, para revisar este último punto, algo que espero que tengan presente de sus cursos, no sé si de geometría analítica, supongo que sí, es algo que ya habíamos mencionado antes con un ejemplo, que si tú tienes dos puntos en R2, pues hay una forma sencilla de calcular el área del paralelogramo que forman estos dos vectores. Entonces el área del paralelogramo formado por estos vectores, pues se puede calcular por medio de un determinante. Que es simplemente poner, bueno, valor absoluto para que el número sea positivo, en caso de que estos no sean paralelos. Y calculas el determinante de la matriz formada por estos dos vectores, ya sea como renglón o como columna, te queda el mismo determinante.
O sea, x1 por y2 menos x2 por y1. Entonces, bueno, cuando decimos que es el paralelogramo formado por estos dos, pues significa que o sea, los dos vectores los piensas ahí que salgan del origen. Es este y, digamos, este de acá. Y entonces ya el paralelogramo formado, pues sería algo así. Entonces aquí está x1, y1 y x2, y2. Entonces en R2 podemos hacer esto. Y bueno, en R3 también se podría, para calcular el volumen, pues del paralelepípedo formado por tres vectores que no sean, bueno, que sí sean linealmente independientes. En caso de que no, pues te va a quedar algo con volumen cero y pues el determinante también va a ser cero, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues vamos a concentrarnos primero, en este caso, en R2. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, comentario? Si tenían presente esto del área del paralelogramo. Bueno, pues vamos a ver ahora qué pasa. Primero, en el caso de que G sea una función lineal. Entonces, si G es una función lineal, de R2 en R2, pues por ser una transformación lineal, pues me puedo fijar en su matriz para que sea todo más sencillo en los cálculos. Entonces, digamos que la matriz de esta transformación lineal es alfa, beta, gamma y delta. Y entonces, bueno, antes de que empecemos a decir cosas y cosas, en lo que me quiero centrar ahorita es en esto. O sea, ¿cómo puedo comparar la medida de un rectángulo cualquiera? Estos son rectángulos inducidos por la partición y la medida de su imagen. Entonces, por lo pronto, para una transformación lineal, entonces, pues, de un lado tienes un rectángulo cualquiera, AB, C, multiplicado por CD. Y entonces, bajo la transformación lineal, pues llegas ahí otra vez a un paralelogramo, aunque podría ser rectángulo si tienes mucha suerte, pero en general pues tendrías ahí un paralelogramo. Y entonces, bueno, la medida de este lado pues ya sé cuál es. Vamos a R igual a B por CD. Y entonces pues quiero calcular la medida de este lado, bueno, de este paralelogramo. Yo lo que sé pues es que
este segmento A, B multiplicado por C, pues iría a dar a... Bueno, ya no me gustó que el paralelogramo esté así. Déjenme ponerlo con otra inclinación. Bueno, este segmento va a dar, digamos, a este de aquí. Y este segmento de aquí, pues va a dar un vector por acá. Bueno, el de aquí yo lo puedo ver como, pues la diferencia de estos dos puntos, pensando como el vector con esta dirección, que sería b menos a, 0, ya trasladado a este punto, ¿no? Y el vector de aquí arriba, pues sería 0, d menos c, ¿no? Igual, bueno, ya trasladado. Aquí como quiero fijarme en el área de este paralelogramo, pues no importa si está trasladado o si está en el origen, sigue siendo la misma área. Bueno, pero lo primero que podemos hacer pues es decir que g de b menos a, 0, o sea, el vector de aquí, que iría a dar de este lado, sería igual a, pues la matriz multiplicada por el vector columna b menos a, 0. Y entonces aquí te quedaría b menos a por alfa. Y b menos a por gamma en la segunda entrada. Entonces lo mismo pues puedo hacer con el otro lado. Sería 0, d menos c. Pues otra vez es aplicar la transformación. Ahora a este vector. Entonces en la primera entrada tendríamos d menos c por beta. Y en la segunda d menos c por delta. Entonces estos dos pues serían los vectores ya que forman el nuevo paralelogramo. Quiere decir que el área de G de este rectángulo, pues por lo que dijimos antes, sería el valor absoluto del determinante formado por estos dos vectores. Ay, faltó cerrar esta matriz. ¿Sí? Bueno, pero aquí, pues por propiedades del determinante, este b menos a, que está multiplicando al renglón 1, lo puede sacar. Y el escalar d menos c también lo puede sacar, que está multiplicando al renglón 2. Y entonces te quedarían estos dos escalares multiplicando al determinante de alfa, beta, gamma, delta.
Y bueno, ¿qué es esto? Pues B menos A por D menos E es la medida del rectángulo que tenías originalmente. Entonces aquí tienes la medida de R por, pues este determinante que decía no importa si pones por renglones o por columnas, pues al final sigues teniendo alfa, alfa delta. Bueno, déjenme poner aquí este determinante, pues sería lo mismo que poner la transpuesta, ¿no? Y ya finalmente, pues la medida de R es positiva, ¿no? Entonces pues, lo puedes sacar del valor absoluto, dejarlo así. Bueno, ¿qué, este determinante qué es? Pues si la transformación es lineal, la derivada de G coincide con pues esta función, o sea, esta matriz. Entonces esto pues quedaría como medida de R por determinante de la matriz jacobiana de G. Entonces, bueno, aquí en lugar de área, pues le puedes poner medida, ¿no? Entonces, mi conclusión, al menos para una función lineal, pues es que la medida de la imagen del rectángulo R se calcula como la medida de R por el jacobiano de la, bueno, el jacobiano de G, perdón. Entonces, esto es si G es lineal. Entonces, ya tengo una forma, al menos para este caso, de relacionar nuevamente las dos medidas y donde entra pues esta derivada. Hasta aquí tienen alguna duda, comentario, algo que decir. O sea, nuevamente lo que queremos es, ahorita vemos qué pasa en el caso general, partiendo de esta aproximación, pues justo la medida del rectángulo, bueno, la medida de la imagen del rectángulo RI, pues quiero cambiarla por lo que me quedó ahora, que es medida del rectángulo RI' por el valor absoluto del jacobiano. Y entonces, bueno, si hago eso, pues aquí está ya el determinante que apareció. En esta aproximación ya está la composición. Entonces, digamos que a lo que llegaría, pues es a una suma de Riemann que ahora sí aproxima el lado izquierdo. Entonces, bueno, ahorita igual ponemos la sustitución de los cálculos que acabamos de hallar. Pero a ver, nada más para terminar esto. Pues, ¿qué pasa si G no es lineal? Bueno, antes de eso. Esto fue para el caso de R2, pero pues el mismo resultado se obtiene para una transformación lineal en Rn. O sea, si G de Rn es lineal,
tienes un rectángulo en Rn. Entonces, nuevamente, la medida de la imagen de este rectángulo es igual a el determinante de la matriz, pues, que representa G, que es la misma que de G, por la medida del rectángulo original. Y bueno, esto sale de lo mismo que escribimos aquí arriba. O sea, de que si te fijas en vectores, n vectores en Rn, ay, aquí falta ponerle el 2, pues la medida de, pues ya no es paralelogramo ni paralelepípedo, pero lo generado por esos n vectores, su medida de Jordan se puede calcular por medio del determinante de la matriz formada por los n vectores, ya sea como renglón o como columna, porque pues, el determinante coincide con el de la transpuesta, ¿no? Entonces, para el caso de R2 y R3, pues esto tiene sentido como área o como volumen, pero pues pensando en la medida de Jordan, pues, sí se puede extender el resultado. Y eso es lo que se utiliza pues para llegar a la misma ecuación. Entonces, esto es en el caso de que G sea lineal. Lo que nosotros pues estamos suponiendo para el teorema, pues es que G es de clase C1 y casi inyectiva, ¿no? Entonces, si la función es de clase C1, o sea, si G no es lineal, de cualquier forma, pues te puedes fijar en su derivada y sabemos que esta derivada pues es la mejor aproximación lineal. O sea, si tú te fijas en dg evaluada en algún punto X, esto es la mejor aproximación lineal a G localmente, ¿no? O sea, alrededor del punto X0. Y entonces, ¿cuál sería la idea? Pues que aunque la G no sea lineal, si te fijas en rectángulos, bueno, en una partición suficientemente fina, que decíamos, o sea, con rectángulos pequeños, y entonces, bueno, que las imágenes pues también sean conjuntos suficientemente pequeños, pues lo que tendrías es que la función G localmente, pues como si se aproxima a la derivada de G, pues entonces la medida de la imagen, aunque ya no sea un paralelogramo, paralelepípedo, se podría hacer algo similar. O sea, vamos a poner la ecuación que nos quedaría. Es decir, si R es un rectángulo muy pequeño y tomas ahora un punto cualquiera sobre el rectángulo, entonces, bueno, lo que quería decir es que tú te quieres fijar en la medida de G de R, que aquí G pues ya no es lineal,
pero pues esto debería aproximarse a la medida de la imagen de este rectángulo bajo la transformación lineal, o sea, bajo la derivada. Bueno, aquí esta es la derivada evaluada en el punto épsilon. Ahora sí, evaluada en el... Esta es la función, que es la aproximación a la g, y es la imagen de R bajo la función g y bajo toda esta función, ¿no? Que esta sí es lineal. Y entonces, como esta función sí es lineal, esta sí tiene que ser el determinante de g por la medida del rectángulo. Entonces, lo que cambia con respecto a la ecuación de arriba, pues es que ya no estás solamente con... Bueno, no. O sea, aquí arriba la derivada de g pues coincidía con la matriz que ya tenías de g y acá pues sí es la derivada, ¿no? Esta sí es una igualdad, aquí pues es una aproximación pensando que la función g y la derivada pues son muy cercanas localmente y entonces para el rectángulo pequeño pues no debe modificarse mucho estas cantidades. Y ahora sí, pues ¿qué es lo que pasaría en este caso? Yo tenía que la integral de la función f sobre el conjunto A, esa era, bueno, pensaba que la podía aproximar por medio de ciertas sumas que son de f de g de eta i por la medida de g de ri' con ri' que se interseca el conjunto B. O sea, esto de aquí es con lo que había iniciado, a ver, hasta acá, ¿no? Con esta suma. Entonces, si esa sí es una buena aproximación, tomando las imágenes de los rectángulos, pues ahora lo que tenemos es que esto a su vez, ¿a qué se aproxima? Pues puedo cambiar esta medida de g de ri' por determinante de tg por la medida de r, bueno, ri'. Y bueno, nuevamente esta eta, pues es cualquier elemento en el rectángulo R. O sea, porque si tienes el rectángulo R que es suficientemente pequeño, pues para cualquier eta, bueno, perdón, para cualquier epsilon que tú tomes aquí, si te fijas, la epsilon nada más la estamos usando para calcular la derivada. Entonces digamos que la derivada en cualquier punto de aquí del rectángulo R debe ser una buena aproximación de la función g, si el rectángulo, digamos, es suficientemente pequeño. Y entonces, pues, ¿qué es lo que necesitas aquí? Pues que aquí coincidan estos dos.
Y entonces ahí podemos hacer algo similar a lo de la vez pasada. Es decir, esta suma se tendría que, bueno, como ya estás multiplicando por las medidas de los rectángulos R y', ya la puedes considerar como si fuera una suma de Riemann para la función B. Digo, perdón, para toda esta función en el rectángulo R, que era el que contenía B, bueno, R'. Entonces esto sería la integral sobre el conjunto B de esta composición por el determinante de G. O sea, aquí puedes tomar, para que sea una verdadera suma de Riemann, cada epsilon i como eta i. Porque si te acuerdas, el punto eta i nada más era un elemento que estuviera en la intersección del rectángulo con el conjunto B. O sea, ahí es donde tomamos eta i, ¿no? Cualquier elemento. Y entonces pues puedes tomar epsilon i igual a eta i. Que yo creo que para no escribir tanto, aquí vamos a ponerle eta. Y aquí abajo pues ya eliges el mismo elemento. Y ahora sí sería una suma de Riemann. Y entonces con eso, pues estaríamos diciendo que la integral de f sobre a, pues sí se aproxima a esta otra integral. Como se darán cuenta, pues aquí faltan detalles de muchas cuentas por hacer. O sea, para realmente decir, la distancia entre estas dos es menor que, no sé, epsilon entre 3 y acá estas dos también poner pues cada diferencia menor que epsilon entre 3 y entonces decir este número menos este número es menor que epsilon para cualquier epsilon positiva y entonces ya se trata del mismo número real, ¿no? Y tan solo para poder acotar la diferencia entre estas dos sumas, pues ahí es donde entra otra aproximación, ¿no? Que fue la de decir, pues la g está cerca de su derivada y entonces estas medidas también están cercanas. Pero bueno, esa es la idea para llegar a la igualdad. Ahorita pues, podemos nada más ojear un poco la prueba que les comentaba la semana pasada. Desde aquí ya llegaríamos a que la integral de f sobre a es la integral de esta composición multiplicando a jacobiano de g, su valor absoluto. Pero entonces, pues este jacobiano ya sale, bueno, es el que me ayuda a nivelar, digamos, las dos medidas, ¿no?
la medida de el rectángulo R con la medida de su imagen. Entonces vamos a ver. Les comentaba que en la tesis de licenciatura de Alejandro Darío, ahí pueden encontrar una versión bastante completa de la demostración. Entonces, bueno, esto es en la página de la Dirección General de Bibliotecas. Entonces ya nada más, si ponemos un nombre. Aquí en el segundo punto, pues está tesis de licenciatura, ¿no? Le dan nada más en texto completo. Entonces ya nos prueba de algunos teoremas de cálculo de varias variables. Y en el capítulo 4, pues está el teorema de cambio de variable, que de hecho, pues no es la versión más general. El teorema que presenta, digamos que se está agregando una hipótesis adicional que no es necesaria para concluir la igualdad, pero pues sí te simplifica un poco la demostración, que de por sí, pues aquí son más de 20 páginas. Entonces, bueno, esta es la versión que demuestra. Dice que la función g sea inyectiva en el interior de D. Nosotros nada más dijimos que pues, sea casi inyectiva. O sea, si es inyectiva en el interior de D, pues donde no podría ser inyectiva sería solamente en la frontera, ¿no? Y pues este conjunto ya, por ser de Jordan medible, pues la frontera tendría medida cero, o sea, se cumpliría la hipótesis que nosotros pusimos en el teorema. Entonces esta pues estás pidiendo más cosas. Y aparte esto de que el jacobiano siempre sea distinto de cero. Esa es la otra hipótesis adicional. Pero entonces, bueno, ahí ya se pueden poner a ojear todo lo que hace. Ya son, pues, muchas desigualdades por probar, ¿no? Todas estas proposiciones, pues, son como bastante técnicas. Sí, una tras otra, y ya hace primero el caso lineal, así como nuestra breve explicación. O sea, está ya bien demostrado con todas las cuentas. Y luego ya de ahí se pasa, pues, al caso general, justo ya utilizando, pues, la matriz jacobiana, la derivada. Entonces ahí pues se pueden dar una idea de todo lo que hay que hacer para probar realmente el teorema. Bueno, esa es una cosa que íbamos a hacer hoy. ¿Hay algo que quieran decir? Nada. Bueno, vamos a ver dos pequeños resultados que tienen que ver con estas integrales. Estos, pues yo creo que sí los vamos a demostrar porque pues, son más sencillos. Entonces, bueno, del teorema, pues ya les decía que si uno lo mete en un libro de texto normal, sabe bueno, utilizar para este curso, pues yo creo que sería conveniente igual separarlo en un capítulo y entonces pues en una clase te llevarías bastantes sesiones, ¿no? Para demostrarlo bien.
y que se entienda realmente la demostración. Pero pues es un teorema bastante fuerte, como ya se habrán dado cuenta, ¿no? Sin él, pues realmente no podríamos hacer mucho para calcular integrales, más que en conjuntos sencillos. Bueno, entonces vamos a ver dos pequeños resultados hoy. Que tienen que ver con las integrales iteradas, aunque aquí nada más es integrar sobre una variable. El primer teorema, pues tengo una función continua en un rectángulo y entonces pues esta función continua en un intervalo, digo, perdón, en un rectángulo en R2, pues ya sabría que es integrable, ¿no? Pero aquí lo que vamos a hacer pues es nada más fijarnos en la integral sobre una de las variables. Entonces vamos a definir una nueva función que es h de cd en R. Entonces esta h evaluada en un punto t, pues es integrar la función sobre el intervalo a, b. Integral de a a b de f de xt con respecto a x. Entonces, en lugar de calcular la integral sobre todo el rectángulo, pues únicamente la calculo, digamos, sobre este segmento. Y pues lo que me dice este resultado es que si yo empiezo con una función continua, pues esta función h que estamos definiendo también es continua. Entonces vamos a ver primero esto y después pues vamos a poner un teorema similar pero con derivadas. Y también relacionarlo con esta función. Entonces al menos, no sé, los actuarios en probabilidad pues muchas veces tienen que estar calculando este tipo de integrales, ¿no? Cuando hablas de la distribución marginal. Que bueno, claro, lo puedes hacer sobre la segunda variable, como lo estamos haciendo aquí, para definir esta función, o sobre la primera, ¿no? Y bueno, por simetría, pues también se tendría que cumplir si defino la función sobre el intervalo a, b, que sería integrar ahora sobre y. Entonces, a ver, vamos a intentar la demostración de esto. Pues ya sé que la función f es continua. Decir que esta función h es continua, pues sería como pensar en que si yo tomo dos puntos cercanos en el intervalo CD, o sea, este es como un T1 y T2, o T y S, mejor, pues entonces las integrales que yo calcule también deben de ser cercanas, ¿no? Esa es la diferencia entre las h's. Entonces, bueno, como ya sé que la función f es continua
en este rectángulo pues tiene que ser uniformemente continuo. Pues entonces, bueno, vamos a poner aquí arriba C, epsilon mayor que 0. Existe delta. Tal que para todo, digamos, x1, y1 y x2, y2 en el rectángulo, pues siempre que la distancia de x1, y1, x2, y2 sea menor que delta, entonces, bueno, la distancia entre sus imágenes es menor que epsilon, ¿no? Que aquí, pues esto ya sería valor absoluto. Y bueno, como vamos a integrar sobre el intervalo a, b, pues vamos a poner esto menor que epsilon entre b menos a. Para que salgan las cuentas. Bueno, espero que salgan. Entonces eso ya es lo que me dice la continuidad uniforme. Y para ver que h es continua en este intervalo, pues tomo dos elementos en c, d, digamos t y s, tales que su diferencia sea menor que delta. Entonces de aquí lo que tendríamos pues es la t y s ya en esta integral pues son constantes. Entonces para cualquier x en a, b, tengo que x, t menos x, s, pues es menor que delta, ¿no? Porque esta distancia pues justo coincide con valor absoluto de t menos s. Entonces, como esto es menor que delta, pues ya tendrías que f de xt menos f de xs es menor que epsilon entre b menos a por la continuidad uniforme. Y ya lo que nos quedaría pues es ver qué pasa a la hora de integrar, ¿no? Como sé que la función f es continua en las dos variables, pues si dejo fijos t y s, estas funciones son continuas en el intervalo a, b, o sea, pensando nada más a x como la variable. Entonces, como son continuas, pues son integrables. Y tendría que la integral en el intervalo a, b, con respecto a x, pues es menor que la integral de esta constante, que es epsilon entre b menos a por la longitud del intervalo, ¿no? Pues aquí ya nada más te queda epsilon. Y la integral del valor absoluto es mayor o igual que valor absoluto de la integral. O sea, esta es como función de una variable. Ay. Entonces aquí podríamos poner ya separando las integrales. F de xt menos integral de f de xs. Pero pues esto ya es la función que definimos como h evaluada en t. O sea, dejas t fijo e integras
sobre X. Ya tendrías que h de t menos h de s es menor que epsilon. Y con eso pues ya estaríamos diciendo que la h es continua. De hecho, pues estamos probando que es uniformemente continua, pero pues es equivalente porque estás en un intervalo cerrado. ¿Alguna duda, comentario de aquí? Bueno, al menos esta demostración pues sí la pudimos hacer porque era rápida. Y también la que sigue. Bueno, espero, si no sale. Entonces, por lo pronto lo que tienes es, decía, si tienes la función continua sobre el rectángulo, pues cuando integras sobre una de las dos variables, bueno, dejando fija una, integrando sobre el otro intervalo, pues esta función sigue siendo continua, es decir, la diferencia de las integrales para puntos cercanos, pues también es pequeña, digamos, ¿no? No puede variar mucho la integral sobre un segmento a otro. Ahora, pues el siguiente resultado también habla como de esta función, pero con respecto a derivada. Entonces voy a escribir el teorema. Bueno, nuevamente tienes una función continua en el rectángulo. Y aquí como vamos a derivar, la hipótesis adicional es que alguna de las dos derivadas parciales, en este caso el enunciado lo vamos a poner con la parcial con respecto a y, pero pues tendrías un resultado equivalente para la otra parcial. Bueno, que la parcial con respecto a y siempre existe y es continua también en todo el rectángulo. Entonces vamos. Profesor, la F va a R. Ah, sí, faltó poner. Gracias. Sí, igual que la vez pasada. Entonces vamos a definir nuevamente una función del intervalo c, d a r. Entonces g de y es la misma función que la vez pasada. Entonces mi conclusión ahora es que esta g es derivable. Y la manera en que puedo calcular esta g' de y, pues es utilizando
la parcial. La parcial y pues adentro de la integral. Decía que pues igual tú puedes, bueno, tienes un teorema similar para la otra coordenada, ¿no? Puedes decir si la parcial con respecto a x existe siempre y es continua. Entonces ahora integras sobre, bueno, defines la función g de a, b en los reales y aquí poniendo en cada punto la integral de c a d, o sea, cambias todo. Entonces, para esta versión que nosotros tenemos, pues lo que estás diciendo es que en cada punto la parcial con respecto a y es la que sí existe. Y entonces nuevamente para esta función g es calcular estas integrales. Entonces aquí está el punto y calculas la integral sobre este segmento. Y entonces esta función, que es una función de y, es derivable. Y entonces pues ya la derivada la puedes calcular con esta parcial y después integrando. Entonces aquí pues vamos a usar el teorema fundamental del cálculo. Pues creo que las dos versiones, bueno, parte 1, parte 2. Primero, si yo tomo cualquier punto XY que esté en el rectángulo, por el teorema fundamental del cálculo, pues vamos a fijarnos en esta integral que está al final, o sea, del lado derecho, y en algún momento pues vamos a llegar a que es la derivada de la función que teníamos arriba. Entonces, esta integral, la de a b de la parcial, pues para esta parcial ya conoces una primitiva que pues es la función f. Entonces esto pues sería, bueno, en lugar de a b, perdón, esta la vamos a poner de c, que es el punto inicial del intervalo, hasta alguna y. Entonces, esta integral por el teorema fundamental del cálculo, como ya tengo que f es una primitiva, pues sería que ya le puse y, entonces ahí está. La función, o sea, la primitiva evaluada en x, y, menos la función evaluada en x, c. Entonces aquí lo estamos aplicando para esta función con respecto a la segunda variable. Entonces tengo primero esta igualdad. Y bueno, la f era la función original de donde parte todo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es pues, despejar f de xy. Tendría primero que f de xy pues, es igual a la integral
de c hasta el punto y de esta función más f de x c. Y ahora, pues para ya comenzar a relacionarlo con la g, pues la g es la integral de esta función en el intervalo a, b. Entonces vamos a integrar todo en el intervalo. Desde aquí lo que tendría es que la integral desde a hasta b de esta función con respecto a x. Bueno, para empezar, pues es la función g. Así es como la definimos. Y entonces eso nos quedaría igual a, pues esta f, sé que es continuo, entonces pues sí es integrable con respecto a la primera coordenada. Y pues de esta que sé, pues de aquí tengo que la parcial también es una función continua. Entonces, de hecho, pues esta de aquí sería derivable. Entonces, de una vez vamos a separar las dos integrales que nos quedan del lado derecho. Tengo esta más la integral de a b. Ahí falta poner el de x, ahorita lo ponemos. Entonces, aquí estamos integrando con respecto a x en el intervalo a, b, cada una de las funciones. Entonces, en un momento lo que quiero pues es derivar para ya pues, intentar ver que la derivada sí me quede como esto. Pero antes de derivar, pues aquí que tengo, como esta función es continua en todo el rectángulo, la derivada parcial de f con respecto a y, pues aquí puedo aplicar el teorema de Fubini para el rectángulo AB por CY, o sea, para cambiar el orden de las integrales iteradas. Entonces, utilizando Fubini, porque sé que esta función de aquí adentro sí es continua, en todo el rectángulo y en particular pues en el rectángulo que está aquí. Entonces aquí pondríamos dx y afuera dt. La otra pues vamos a dejarla igual. Y ahora que tengo, pues vamos a intentar derivar. O sea, g' de y, pues esta primera función, como la f era bueno, es continua en todo el rectángulo y por lo tanto con respecto a x, pues esta integral, si es, pues de hecho es una constante, entonces su integral pues es, pero en su derivada es cero de esta parte. Entonces la que me preocupa, bueno, la que hay que revisar es esta de aquí. ¿Qué es lo que sé? Pues nuevamente, esta función de aquí adentro sé que es continua. Y entonces, si esta función es continua, la integral pues va a ser derivable.
Y entonces puedo aplicar otra vez el teorema fundamental del cálculo. Digamos que no solo la función de aquí adentro es continua, sino que lo que acabamos de demostrar en el teorema pasado, pues es que cuando yo me fijo en toda esta función, esta también es continua. O sea, esta función es de la variable t, ¿no? Entonces, por el teorema anterior, lo que sabemos, como la parcial con respecto a y es continua en todo el rectángulo, entonces, si yo defino h de t igual a la integral que está aquí adentro, sigue siendo una función continua, es lo que probamos. Y eso significa que la integral ya de todo esto, que es la integral de afuera, pues es derivable. Por el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Digamos, vamos a llamarle h mayúscula a esta integral. Ahí. Es derivable y pues su derivada, ahí, este sería h de y. Y h' de y, pues es evaluar, ¿no? Entonces, h de y. H minúscula de y, es lo que te diría el teorema fundamental del cálculo. Y finalmente h minúscula de y pues, es igual a la integral de a a b de la parcial. Y aquí pues ya estás evaluando en x, y, ¿no? Entonces, a ver, resumen de estos tres renglones. Dije, por hipótesis, la parcial con respecto a y es continua. Lo que probamos en el teorema pasado es que si si esta función de aquí adentro es continua, cuando yo integro con respecto a una variable, bueno, a la otra variable más bien, o sea, esta función también va a ser continua. Y el teorema fundamental del cálculo te dice que ya para toda esta función que está en verde, si es continua, pues la integral desde una constante hasta la variable y es derivable y la derivada pues la calculas evaluando, ¿no? En y. Ya, si evalúas en y esta función, pues te queda justo lo que está escrito aquí al final. Y entonces g' de y es la derivada de esta integral iterada, que es la que acabamos de analizar, que sí es integral de a hasta b de parcial con respecto a y. Más la derivada de esta función, que es una constante, que estás integrando en intervalo a, b. Entonces esto pues ya sería cero. Y con eso pues ya llegamos a que la derivada de la función g sí la puedes calcular así, simplemente pues metiendo la parcial con respecto a la misma variable.